Hola, bienvenidos, mi nombre es Yoshira y soy creadora de Trazando Arte. En esta ocasión les traigo una sección nueva que es patronaje. En este video estaremos viendo las diferentes herramientas para patronar y los diferentes tipos de patronaje. Así que, acompáñenme. Vamos a comenzar con el patronaje en papel. Para esto la primera herramienta fundamental que vamos a necesitar es un cuaderno o una carpeta en la cual estaremos haciendo nuestras anotaciones de medidas, algún patronaje escalado o diversas variaciones de algunos patronajes específicos. La segunda herramienta no es tan necesaria, sin embargo sí suele ser muy práctica cuando hablamos de espacio, y esta va a ser una carpeta en la cual vamos a estar introduciendo todos nuestros patrones clasificados ya sea por categoría, por diseño o por tallas. El tener una carpeta es sumamente útil cuando de espacio estamos hablando, porque no siempre tenemos la posibilidad de conservar todos los patrones colgados, ya que a veces no contamos con el espacio pertinente para hacerlo de esta forma. Sin embargo, el tener una carpeta es una excelente opción cuando estamos comenzando en el patronaje, ya que nos va a permitir conservarlos en muy buen estado, además de que puede agilizar muchísimo la búsqueda de estos, ya que pueden ser muy bien identificados con alguna etiquetita al pie de cada protector de hoja, y esto va a facilitar muchísimo saber qué patrón está guardado en cada protector y en cada carpeta. Esta no es una herramienta como tal, lógicamente. Sin embargo, les va a ayudar muchísimo a conservar mejor sus patrones, y es un pequeño rack en donde ustedes puedan colgar todos sus patrones. Las siguientes herramientas van a ser un puntillero o también llamado lapicero con sus minas lógicamente del número pertinente, un lápiz y una goma. También estaremos utilizando rotuladores. El tener variedad de colores nos va a ayudar muchísimo a identificar qué talla estamos graduando, ya sea hacia arriba o hacia abajo. También están estos plumones que de un lado son punta gruesa y del otro lado son punta fina. En mi caso son los que más me han gustado, porque aparte de que puedo hacer mis graduaciones, también puedo identificarlos con la punta ancha. También vamos a estar ocupando una calculadora porque muchas de las medidas requieren multiplicarse o dividirse. También vamos a estar ocupando tijeras para cortar papel y una cinta métrica que de preferencia de un lado tenga centímetros y del otro lado pulgadas. Existen algunas cintas métricas que no cuentan con la medida de pulgadas. En algunas ocasiones también vamos a estar ocupando un punzón, y este más que nada nos ayuda a rotar nuestros patrones, por ejemplo al hacer los pivoteos de pinza, ya sea en el hombro, en la cintura, etcétera. Las pinzas que van en el busto a veces las requerimos que vayan en el cuello, y un punzón siempre nos va a facilitar muchísimo hacer este tipo de rotación. Pero en dado caso en que no lo quieran adquirir o no lo puedan adquirir, simplemente pueden ocupar su lápiz o un alfiler. No es una herramienta que se va a estar utilizando muchísimo, sin embargo sí llega a ser útil y funcional, por ejemplo cuando hablamos de los pivoteos. Las carretillas es otra de las herramientas que nos van a caer sumamente bien cuando nos queremos brincar algunos procesos. Por ejemplo, en dado caso de que quieran marcar algún patrón ya directamente en la tela, como por ejemplo los ejercicios que les hice al inicio, utilicé mucho la carretilla para simplemente ir calcando todos estos ejercicios y agilizar el proceso. También les puede venir muy bien la carretilla en dado caso de que quieran calcar algún diseño que quieran bordar, ya que al ser un mecanismo que gira conforme lo vas pasando, agiliza muchísimo el proceso de calcado. En lo personal sí es una herramienta que he usado bastante y que a través de los siguientes videos lo van a ir notando. El muescador de patrones es otra herramienta que nos va a facilitar muchísimo las guías de nuestros patrones, por ejemplo para marcar las pinzas, ya sea de los patrones básicos o ya sea de alguna transformación en donde requieran que llegue de un punto específico a otro punto específico. El muescador de patrones nos ayuda muchísimo para marcar esta perforación justamente en donde requerimos que inicie o termine algún trazado o alguna señalización en específico. Y también van a estar ocupando una perforadora, que en este caso yo la utilizo cuando ya hago mis patrones con la modificación pertinente o la graduación pertinente, dependiendo de qué sea lo que esté trabajando. Simplemente hago la perforación en la parte superior de mis patrones y yo los cuelgo con un listón. También estaremos ocupando pegamento adhesivo, cinta adhesiva transparente
y cinta adhesiva masking tape, ya que en algún momento a veces es necesario ocupar este tipo de herramienta para hacerle alguna adaptación, por ejemplo las costuras. Cuando terminamos de cortar nuestras piezas a veces es necesario adaptar también las costuras, y para no repetir todo el patrón simplemente anexamos un pedacito extra de papel para continuar haciendo cualquier tipo de modificación, en este caso las costuras, o en otro caso distinto pues hacerle una modificación extra a nuestros patrones. Otra herramienta sumamente funcional son las reglas escaladas a talla chica y a talla mediana. Estas las hice yo. Más adelante las voy a subir a mi blog para que las puedan descargar totalmente gratis, y con ellas pues lógicamente vamos a requerir los patrones básicos, y pues junto con estos pequeños patrones también van a requerir reglas igual pequeñas, ya sea una escuadra, curvas francesas, etcétera. Yo aún no he adquirido las mías, sin embargo sí es una herramienta que quiero adquirir porque a veces es un poquito complicado hacerlo con las reglas a escala real. Y ya que estamos hablando de reglas, la regla que más van a estar ocupando es la regla básica de 30 centímetros. También en mi caso yo suelo ocupar mucho el metro, que me ayuda bastante cuando quiero trazar medidas bastante largas y me quiero ir lo más derecha posible. El metro me ha ayudado muchísimo. Una curva francesa, una regla L, escuadras, curvas astra, curvas para tiros, curvas para caderas, reglas curvas en general, regla gota, mi favorita, regla para graduación, ya que tiene los centímetros y las pulgadas del otro lado, y no solo eso, te facilita muchísimo hacer cualquier tipo de trazo. Regla flexible, pero más adelante les voy a hacer otro video dedicado específicamente a las reglas para que conozcan cómo se utiliza cada una de estas, en dónde las pueden colocar y les pueden ayudar muchísimo, y si realmente es funcional adquirir todas estas o no. También tenemos el patronaje en tela. Aquí ya no voy a estar mencionando todos los artículos pasados, así que aquí solamente estaría agregando las pesas para tela, un tapete de corte y lógicamente su cortador rotativo, tijeras para cortar tela, tijeras en zigzag, alfileres y marcadores de tela. Este tipo de patronaje, como su nombre lo indica, trata de hacer el patrón ya directamente en la tela que vayamos a utilizar o en el lienzo que estemos preparando. Es muy utilizado, por ejemplo, cuando queremos hacer faldas circulares. Aquí nos evitamos tenerla que trazar en papel y simplemente lo hacemos directamente en la tela. Cuando queremos hacer escotes, pivoteos, cuando nuestro patrón es muy básico, por ejemplo, los moños que yo hice en el video pasado, simplemente puedo tomar las medidas y pasarlas directamente a la tela, ya que pues prácticamente son puros rectángulos cuadrados y no tiene como que mucha transformación el patrón. No es un patrón con el que me vaya a equivocar. Entonces este tipo de patronajes yo en mi caso sí lo suelo utilizar muchísimo, porque a veces me quiero evitar, la verdad, utilizar papel o gastar ciertos recursos. Cuando ya prácticamente me sé de memoria cómo hacer un short, simplemente agarro la tela, patrono lo que necesito y ya quedó. Cabe mencionar que pues lógicamente el patronaje en tela es de uso único. ¿Qué quiere decir esto? Que pues a menos de que lo hagan en un lienzo, por ejemplo en manta, y que no lo requieran coser, pues les puede servir para futuras ocasiones, pero en dado caso de que no, pues haces el patrón directamente en la tela, lo coses y pues ahí ya se perdió tu patrón, ya no lo puedes volver a utilizar nuevamente. Pero en pocas palabras y muy resumido, de esto se trata el patronaje en tela, que no es un proceso complicado dependiendo que sea lo que quieras patronar. Otro de mis patronajes favoritos es el que es sobre maniquí, también llamado modelado sobre maniquí. Para este lógicamente necesitaremos un maniquí y cinta tipo lino, que esta de ancho tiene más o menos medio centímetro y es muy funcional para este tipo de patronaje. En este tipo de patronaje pues básicamente es crear tu diseño encima del maniquí con la cinta de lino. Pero aquí en el ejemplo que les estoy mostrando yo ocupé un bies que tenía porque había perdido mi cinta de lino, no la encontraba y pues yo quería hacer mucho ya este patrón, así que ya no la busqué y lo hice con bies. Y después de marcar todos los cortes que queremos en nuestro diseño, ahora es momento de colocar la manta encima, que la manta es una de las telas más utilizadas en el modelado sobre maniquí. Y una vez colocada la manta encima, pues obviamente hay que moldear bien
que quede lo más pegada posible. En este proceso pues lógicamente uno tiene que crear las pinzas pertinentes para que se vaya ajustando lo mejor posible a la forma del maniquí y a los cortes que necesitamos. Y ya que ajustamos bien nuestra manta o nuestra tela al maniquí, pues es calcar con lápiz todos aquellos trazos que previamente hicimos en el maniquí. Una vez que los tenemos listos, simplemente cortamos cada una de estas piezas. Y en mi caso yo ya no quise copiarlas o calcarlas en otro pedazo de tela o en otro pedazo de papel. Simplemente ya lo hice de una vez en la tela que iba a utilizar, y aquí el paso adicional simplemente fue sacarle las costuras para ahora sí unir todo este rompecabezas. Y una vez listas estas piececitas, pues simplemente es ensamblar cada una de ellas. Yo adicional le coloqué un 10 y ese fue el resultado final de mi prueba de este diseño en específico, que quería ver cómo quedaba con tantos cortes y con 10. Y ya que vi que se ajustó bien a mi maniquí, que le quedó bien, que se moldeó adecuadamente, pues simplemente ya tomé los pedacitos de manta y ahora sí ya hice mis patrones en un papel más rígido para conservarlos. Otra forma de patronar es utilizando la cinta masking tape. Aquí sí les sugiero que sea una cinta ancha, la mía es muy delgada, pero les quería mostrar cómo era este proceso. Aquí en este punto corran las partes en donde vayan a querer sacar esas piececitas o esos patrones. Por ejemplo, en mi caso solamente era del busto y de la parte inferior. Y una vez que ya colocamos las cintas, empezamos a hacer nuestros patrones. Una vez que terminé de colocar todos los cortes que quería y toda la forma en general de mi patrón, pues ya es momento de despegar. Ese es un proceso muchísimo más fácil y rápido, y todavía se hace más fácil y rápido si lo hacen con una cinta más ancha. Y una vez despegado ya del maniquí, ahora sí hay que pasarlo a un papel para adherirlo y para darle ya forma a nuestro patrón. Yo aquí lo pegué sobre papel craft. De un lado se puede visualizar la cinta y del otro lado pues ya el papel lógicamente craft, ya con los ajustes y afinaciones pertinentes para poder cortar en tela. El hacer modelado sobre maniquí es sumamente útil también cuando estamos hablando de plisar, fruncir, entablar, drapear, de dar volumen o de dar alguna forma en específica. El modelado en maniquí es otra herramienta sumamente fundamental en el patronaje, y como diseñadores nos ayuda muchísimo a la hora de crear una nueva pieza. Y por último tenemos el patronaje digital, y para ello pues simplemente vamos a requerir una computadora, el programa que vayamos a utilizar y la impresora para esto. Aquí depende del programa que estén utilizando, pues van a requerir un plotter muy grande, por ejemplo, y por ende pues estamos hablando de costos un poquito más elevados. De los programas más utilizados en el patronaje digital son Lectra, Gerber, Optitext y Audaces. Existen lógicamente muchísimos más, y el plotter se llama plotter de trazo textil. En este tipo de programas pues todo lo que haces en un patrón o en un maniquí es literalmente llevarlo al tema digital. Aquí vas a colocar tus medidas, cuánto necesitas de cintura, de cadera, de manga, cuánto es el afloje que le vas a dar, la profundidad, si requiere pinzas, si requiere costuras. Existen muchos videos muy buenos en donde les explican paso a paso cómo es el patronaje digital. Estos programas, aparte de ayudarte a visualizar mejor cómo va a quedar el patrón en cuanto a la parte digital y técnica, también te ayudan a visualizarlo ya cómo sería un aproximado según la tela que vas a utilizar, la caída, y te crean básicamente tu prenda en 3D para que visualices mejor cómo quedaría ya en una persona, en una mujer, en un niño, en un hombre o un caballero. Muchos de estos programas te ayudan bastante a visualizar, aunque como todo pues siempre existe cierto margen de error y quizá no siempre sea la caída exactamente tal cual lo visualizas digital, pero sin duda son programas que se acercan muchísimo a algo ya más real. Espero más adelante tener la posibilidad de hacerles un tutorial con alguno de estos programas para que lo puedan visualizar mejor y darles un poquito más detallado mi punto de vista, si es funcional, si es conveniente, qué programa les puedo sugerir que sea un poquito más viable, más accesible. Y pues actualmente el programa que yo estoy utilizando para hacer los patrones digitales es Adobe Illustrator, en el cual literalmente, al igual que los otros programas,
Tú vas patronando de una forma no tan técnica, un poquito más amateur, pero sí es funcional el diseño que tú quieres. Te va marcando más o menos un rango de las medidas que estás utilizando. Le puedes colocar algún tipo de estampado, incluso el estampado real que tú ya vas a utilizar, se lo puedes colocar para que visualices mejor cómo quedaría. Puedes hacer sin fin de modificaciones. Si en algún momento ya usaste Photoshop o CorelDRAW, pues realmente es una derivada y utilizarlo no es complicado como todo. La práctica va puliendo la técnica que estás utilizando para hacer cada uno de tus patrones. Y yo lo veo muy funcional ahorita que les estoy haciendo los patrones totalmente gratis de los videos de proyecto de costura. Por ejemplo, los patrones del antifaz, del scrunchie, de la diadema, de los cojines, todos esos patrones los tienen totalmente gratis en mi blog, que está en la cajita. Ahí encuentran mi blog y encuentran todos estos archivos con descarga totalmente gratuita, nada más para que impriman y empiecen a confeccionar. Llevo muy poquito utilizando este programa, más o menos unas 2-3 semanas, no llevo muchísimo tiempo. Simplemente vi en un video de TikTok que alguien lo empezó a utilizar, me gustó la idea y pues yo tengo ese programa y empecé a hacerlo. Y se me hizo muy funcional porque al final pues también quería que ustedes tuvieran acceso a todos esos patrones, y si se los puedo obsequiar pues qué mejor. Pero más adelante estaremos entrando ya detalle a detalle a cada uno de estos tipos de patronaje, que espero que les gusten muchísimo para que los puedan visualizar mejor, los puedan practicar. Y al igual que las herramientas de costura, más adelante, como les había mencionado, les voy a estar mostrando la función específica de cada una de estas herramientas y sus variantes de uso si es que llegan a tener, así que no se lo pierdan. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Un tema importante antes de irme es que los patrones de los proyectos de costura que hemos hecho anteriormente, que son el scrunch, el antifaz, la diadema y los cojines, los encuentran con descarga totalmente gratis en mi blog, y la liga de mi blog la encuentran en la cajita por si quieren ir a descargarlos y crear sus propios proyectos. Y recuerda, si te gustó este video, dale me gusta, comparte, suscríbete y sígueme. Si crees que le puede servir a alguien, envíaselo. Muchas gracias por ver. Adiós.